Gracias le damos al Señor. Dios les bendiga, amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, su amor, su misericordia y su infinita bondad sea sobre cada una de vuestras vidas. Les habla su servidor, licenciado pastor Luis Antonio Berrillo Flores, pastor de la Iglesia Unción de lo Alto, aquí en la ciudad de Jalquejay. Alabado Dios, hoy tenemos nuestro estudio bíblico número 6. La clase, pues, nuestro hermano José tuvo un inconveniente que no puede estar, pero tenemos un maestro de adultos también aquí, nuestro hermano Ángel García, el cual estará, alabado Dios, a cargo de la misma, y nos vamos a sentar nosotros a la mesa una vez más. Que Dios les continúe bendiciendo. Véngase por aquí, hermano Ángel. Alabado Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga en esta preciosa noche. Amén. Nos encontramos felices porque el Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Él nunca nos deja. Por lo tanto, tenemos que darle gracias en todo momento. Alabado Dios, gracias, Gloria a Señor. Jesús. Aleluya. En esta noche nos toca la clase, el estudio bíblico número 6. Gloria a Dios, que lleva por título Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Eso es. Moisés, tipo de Cristo, el Hijo fiel. Alabado Dios. Gloria a Dios. Y vamos primeramente, antes de leer los objetivos, vamos a la lectura antifonal. Gloria al Señor. Yo leo el primer verso y usted continúa con el otro. Amén. Deuteronomio 18:15. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta le levantaré de medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, El cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa él que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortad los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Gloria a Dios. El estudio de hoy tiene 3 objetivos. Gloria a Dios. El primero dice: definir la conducta de Moisés como tipo de Cristo, el Hijo fiel. Gloria a Dios. Hay que definir la conducta de Moisés como un tipo de Cristo, el Hijo fiel. Número 2 dice interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Interiorizar la necesaria disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Y cuando interiorizamos algo, lo tenemos que llevar dentro, gloria a Dios, y con mucha disposición, gloria a Dios, como dice aquí, interiorizar la necesaria
disposición a la fidelidad en la casa de Dios. Tenemos que ser fieles en todo momento, gloria a Dios. Y el número 3 dice, formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. Formular la conducta del creyente como fruto de la vida de Cristo en él. Gloria a Dios. O sea que el fruto que nosotros llevamos es el de la vida de Cristo en nosotros. Por lo tanto, tenemos que tener una conducta de creyente intachable. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El pensamiento central, vamos a ver si el hermano Carlos me lo puede leer. La Biblia nos da en Moisés un mensaje claro sobre la fidelidad que Dios espera de los que le servimos en el ministerio cristiano. Amén. Vamos a ver qué usted entiende por esto. Bueno, que el mensaje de la Biblia es bien clara en cómo Moisés le sirvió a Dios, que así nosotros debemos de ser también como Amén. Es un ejemplo de fidelidad al Señor que nosotros también tenemos que poner en práctica. Gloria a Dios en el ministerio cristiano. El texto áureo está en la lectura en Hebreos 3:5, lo vamos a tocar más adelante. Gloria al Señor. Así es que vamos a los datos generales del tema de hoy. Gloria a Dios. Dice la enseñanza: los obreros del Señor tienen el deber de guardarse en integridad y hacer fielmente la obra que les ha sido encomendada. El autor de Deuteronomio fue escrito por Moisés, y Hebreos dice por un autor desconocido. Gloria al Señor. Personajes: está Dios, Moisés, los israelitas, Cristo y los creyentes. La fecha del Deuteronomio fue escrito alrededor del año 1407 a.C. y Hebreos entre el año 67 y 68 después de Cristo. El lugar: Deuteronomio fue escrito probablemente en los campos de Moab, y Hebreos no se sabe, pero se sugieren Éfeso, Antioquía y Roma. Gloria a Dios. El bosquejo de estudio tiene 3 partes. La primera parte que vamos a estudiar dice así: Dios prometió levantar un profeta como Moisés. La segunda parte: Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés. Y la tercera parte: los creyentes como casa de Dios deben guardarse en fidelidad. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. O sea que todo creyente como casa de Dios debe guardarse en fidelidad. Gloria al Señor. Así es que vamos a la introducción de esta clase. Dice que la Biblia es un libro asombroso. Es una de las maneras como ello se hace evidente es en su lenguaje tipológico. Habla de muchos tipos. A través de las Escrituras, el Espíritu Santo anticipó la venida del Mesías y dio detalles sobre su aparición. Sin dudas, la persona de Moisés fue una de las formas en que Dios dejó ver aspectos interesantes acerca de su hijo. Resalta en ello la conducta que Moisés dejó impresa en su carrera ministerial al ser fiel en toda la casa de Dios como siervo. Por generaciones Dios ha buscado gente fiel que pueda llevar la carga del ministerio, y todavía Él anhela hallar esos vasos
escogidos que pueden llevar su nombre con honor. Gloria al Señor. Ahora, aun cuando la palabra resalta la fidelidad de Moisés, se anuncia que vendría un profeta fiel después de él, en una alusión directa a nuestro Señor Jesucristo. Alabado Dios. Gloria a Dios. Nuestro presente estudio tratará sobre el hecho de que Dios constituyó a Moisés como caudillo en Israel, pero habría de constituir a su hijo como salvador de los creyentes. Al avanzar por esta materia, nos será claro que ningún hombre justo del Antiguo Testamento pudo superar la pureza de Cristo y su absoluta fidelidad en la casa de Dios. Moisés entregó al pueblo las palabras de Dios, escritas en las tablas de la ley, pero Cristo es el verbo hecho carne, la palabra viviente, como dice Juan 1:14. Alabado Dios. En su ministerio como maestro, Cristo manifestó su fidelidad también en hablar lo que había oído del Padre. Moisés estuvo con Dios en el monte y cuando bajó, su rostro resplandecía. Pero cuando Cristo se manifestó en carne a este mundo, sus discípulos vieron su gloria como del unigénito del Padre, Alabado. lleno de gracia y de verdad. Ahora los creyentes somos la casa de Dios y el Padre ha puesto a su Hijo sobre dicha casa. Por tanto, tenemos en Jesús un ejemplo de vida fiel que debemos imitar. Para lograrlo, nos conviene asegurarnos que hacemos todo para la gloria de Dios y la edificación de los santos. Alabado Dios. Gloria al Señor. Desarrollo del estudio. La primera parte, Dios prometió levantar un profeta como Moisés. Esto está en Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 18. Gloria a Dios. Tiene aquí unas definiciones y etimología. La primera definición dice: profeta viene de una raíz hebrea que significa hablar o cantar por inspiración, en predicción o en simple discurso. Es la palabra Naví, que identifica a un hombre inspirado. Y la palabra Oreb, que es el monte donde el Señor le dio las tablas a Moisés, se traduce del hebreo Oreb, que significa desolado. Es el nombre de las montañas sinaíticas. Gloria al Señor. Aquí en el primer inciso, en el inciso A, dice: Cristo es el gran profeta anunciado por Moisés. Este es los primeros versículos 15 y 16 que tenemos aquí en la clase. Las profecías bíblicas son absolutamente seguras y se cumplen con exactitud. Miremos cómo aquí se anuncia una de las más importantes relacionadas con el Mesías venidero. En el versículo 15, Moisés anuncia la venida del profeta. En verdad, nuestro Señor no es un profeta más, sino la palabra misma, el verbo hecho carne, como dice la palabra en Juan 1:14. La Biblia de Estudio Senda de Vida comenta así este versículo: esta promesa señalaba la venida del profeta de profetas, Cristo Jesús, el perfecto revelador de la voluntad de Dios. Juan el Bautista dijo que él no era el profeta que habría de venir, más bien anunciaba la venida del que era más poderoso que él. También Pedro citó la profecía de Moisés y dejó ver que Cristo era su cumplimiento. Alabado Dios. Gloria a Dios. Y Moisés reveló que el gran profeta vendría de en medio de Israel, de entre sus hermanos, y Cristo cumplió con esa condición, pues él es judío en cuanto a la carne. En la segunda parte del versículo 15 se presenta como tipo de Cristo, al usar la frase como yo, en su anuncio del profeta venidero.
Esto no quiere decir que Cristo sería meramente humano como Moisés, sino que tendría su mismo oficio de profeta. Además, el Mesías sería levantado por Dios. Así como el gran yo soy llamó a Moisés, Cristo es el gran yo soy levantado sobrenaturalmente en Israel. Al final del versículo 15, Moisés dice al pueblo respecto al profeta: a él oiréis. Esta expresión no aseguraba que Israel aceptaría al Mesías, sino que establecería el deber que tendría el pueblo de escuchar su voz. Israel desobedeció ese requerimiento y desechó al Salvador. Los creyentes debemos dar crédito a las palabras de Jesús y hacer que moren en abundancia en nosotros. Gloria a Dios. El versículo 16 enseña que la venida del Hijo como el gran profeta sería acorde a lo que Israel pidió en Horeb. Fue tan terrible lo que se veía en el monte que aún Moisés dijo estar espantado y temblando. Así los creyentes debemos ser reverentes ante la majestad de Dios. Por aquel temor los israelitas pidieron que no hablara Dios directamente con ellos, sino que le hablara a Moisés y luego les dijera lo que Dios le había dicho. El pueblo tuvo gran temor de morir por ver aquel gran fuego de la gloria divina. La venida del Hijo de Dios es acorde a aquella necesidad que Dios enviara un mensajero de su verdad al pueblo. Cristo es el profeta por excelencia y con su muerte y resurrección nos dio vida en abundancia. Los creyentes debemos tener un sentido de gratitud hacia Él. Gloria a Dios. El inciso B dice: Cristo como Mesías hablaría lo que Dios mandara decir. Esto está en los versículos 17 y 18. Ahora veamos la petición del pueblo a Moisés. Era algo acoplado al programa del Padre de enviar a su Hijo como fiel vocero de su palabra. En el versículo 17, Moisés oyó la voz de Dios en respuesta a la petición del pueblo israelita. Debemos aprender que oír la voz divina es un requerimiento para los profetas auténticos de la Biblia. Gloria a Dios. Eso es, alabado. La comunión con Dios que se requería en aquellos mensajeros nos enseña la importancia de acercarnos al Señor para ser sensibles a su voluntad. Los siervos del Señor que están dedicados al ministerio de la palabra deben cultivar su tiempo a solas con el Señor, de modo que puedan dar el alimento a tiempo. En la segunda parte del versículo 17, Dios aprueba la petición del pueblo sobre un mediador entre la voz divina y ellos. Ello era parte del plan eterno de salvación. El hablar conforme al propósito de Dios en Cristo es dar en el blanco respecto a la misión asignada a los santos. Cada uno de nosotros o cada ministro de la palabra debe tener presente que Cristo es el centro de las Escrituras, el núcleo del plan de salvación y el huésped más honorable en la galería de la fe. Alabado Dios. Por tanto, toda vez que hagamos uso de la palabra para enseñar o predicar, Él debe ser dado a conocer. Pablo tuvo ese plan cuando llegó a Corinto para anunciar el testimonio de Dios. En el verso 18, Moisés recuerda al pueblo lo que Dios había anunciado en Horeb. Él había de levantar un profeta a Israel. Sabemos que cuando Cristo se manifestó al pueblo, los que le oyeron y le vieron sus obras portentosas tuvieron miedo, asombrados de su poder, y sus palabras testificaron que un gran profeta se había levantado entre ellos
y que Dios había visitado a su pueblo. Para Cristo ser el gran profeta a Israel, Dios lo levantó, lo ungió con el Espíritu y con poder, y entonces anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Esto se encuentra en Hechos 10:38. Entonces se cumplió el anuncio divino que Cristo andaría entre sus hermanos. Juan aludió a ello al decir que el Señor habitó entre nosotros. Recordamos cuán fiel fue el Señor Jesús, quien al predicar y enseñar solamente decía aquello que el Padre le decía que hablara. Juan 14:10. Gloria al Señor. Entramos a la parte 2, que lleva por título Cristo es fiel y tiene mucho mayor gloria que Moisés. Gloria al Señor. Tienes aquí unas definiciones, como la palabra apóstol, que viene del griego apóstolos, de una raíz que significa poner aparte, enviar en una misión. Identifica a un embajador del Evangelio oficialmente comisionado de Cristo. Y la palabra fiel es el adjetivo griego pistos, que significa digno de confianza, confiable, fidedigno, implica creer, creyente y verdad. Gloria a Dios. El inciso A de la parte 2 dice que Cristo, como Moisés, fue fiel al que lo constituyó. El libro de Hebreos presenta a Cristo en su plena fidelidad al Padre de acuerdo a la comisión recibida de él. Miremos aquí grandes lecciones para nuestro carácter cristiano. El primer versículo, o el versículo 1, revela el valor de nuestra identidad, porque Dios nos llama santos. En Cristo somos un pueblo especial que no vive acorde al sistema mundano presente. Además, somos participantes del llamamiento celestial. En Efesios 1:18 sabemos que Dios nos ha llamado a esperanza. Además, hay una meta suprema en el llamamiento que Dios nos ha hecho. Esto es conocer al Hijo de Dios en su plenitud, como dice Filipenses 3:10 al 14. Ahora el versículo 1 nos recomienda considerar a Cristo, estimarlo como la persona más importante de nuestra vida. Cada cual que ha sido santificado en Él debe tener un sentido de admiración hacia el Señor. Esta es la única vez que se llama a Cristo apóstol en el Nuevo Testamento. Sin embargo, el significado de ese título es frecuente en las Escrituras. Cuando el Padre lo envió, Él cumplió fielmente la misión encomendada. Recordamos que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. Y a eso dedicó su ministerio hasta consumar en la cruz la ofrenda de su propia vida. Además, los creyentes debemos considerar a Cristo como el sumo sacerdote de nuestra profesión. Antes de ser constituido sacerdote, Cristo fue a la cruz como el Cordero de Dios a pagar la deuda de nuestro pecado. Recordemos que después de resucitar, ascendió al cielo y presentó su propia sangre en el lugar santísimo como garantía de nuestra eterna salvación. Los cristianos debemos sentir gozo al profesar a Cristo y estar dispuestos a conducirnos a la altura de su ejemplo. Para afirmar a los creyentes en ello, el versículo 3 establece que Cristo es fiel al que le constituyó. Con ello entendemos dos aspectos. Primero, que Cristo no se hizo a sí mismo apóstol y sumo sacerdote, sino que fue constituido por el Padre. Ello significa un gran pilar para nuestra fe, al saber que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, como dice Primera de Juan 5:20.
El segundo aspecto es que Cristo se condujo en estricta fidelidad al Padre. Ello fue evidente en su propia vida, en sus palabras y fundamentalmente en su mente expiatoria, en su muerte expiatoria. Moisés aparece nuevamente como un tipo de él al final del versículo 3. Allí se resalta que también aquel caudillo fue fiel en toda la casa de Dios. Los siervos del Señor tenemos diferentes funciones en la iglesia, pero cada uno debe mostrar fidelidad en la labor individual que el Espíritu Santo le haya entregado. Gloria a Dios. Conducirnos de esa manera exalta el testimonio de Cristo. El inciso B intitula Cristo es digno de una gloria mayor que Moisés. Estos dos versículos o siguientes dos versículos establecen la superioridad de Cristo sobre Moisés para enseñar al creyente a dar al Señor la honra debida a su dignidad. El versículo 3 confirma que tanto Moisés como Cristo han sido fieles en la casa de Dios, pero se establece que el Hijo es superior a Moisés, más allá de la virtud de la fidelidad. Esta superioridad está medida por la dignidad de una gloria mayor que merece el Hijo de Dios. Los creyentes debemos honrar al Hijo, como lo advierte el Padre en el Salmo 2:12. Para ilustrar esta posición de honor, el escritor de Hebreos dice que el edificador de una casa tiene mucho más honor que la casa misma. Todo aquel que admire la belleza de una casa bien construida tendrá que dar el crédito a su constructor. Con esta analogía se nos enseña que el Padre es el arquitecto y el Hijo el edificador. Moisés no aparece con ninguna de estas dos funciones, sino solo como siervo en la casa de Dios. El Señor honró a Moisés por su fidelidad. Por ejemplo, le habló cara a cara como habla alguno a su compañero. Además, le concedió una larga vida, 120 años, y cuando Moisés murió, Dios mismo lo enterró, dice Deuteronomio 34:6. Pero Cristo es quien edifica la casa espiritual de Dios, que es su iglesia. Moisés fue el siervo en la casa, pero Cristo es su fundador. El Hijo fue aquel a través de quien Dios hizo el universo. Por tanto, el único que merece la gloria de estar sentado a la diestra de Dios es Jesús. En el versículo 4, el Espíritu Santo nos amplía la explicación anterior sobre la honra que merece quien edifica la casa. A diferencia de una planta, una casa física no crece. Cada detalle, hasta el más pequeño, ha sido diseñado y realizado por el constructor. En este sentido, el escritor usa la conjunción pero, con el fin de enseñarnos que el que hizo todas las cosas es Dios. Esta declaración vista en el contexto de todo el capítulo confirma la divinidad de Cristo. Primero, se dice que merece tanto mayor gloria que Moisés, igual que tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Ahora concluye al decir que él hizo todas las cosas, que el que hizo todas las cosas es Dios. El saber estas verdades debe convertirse en una fuente de inspiración, de modo que todos podamos honrar al Hijo de Dios acorde a su singular merecimiento. Gloria a Dios. Entramos a la parte tercera, gloria al Señor, que se titula Los creyentes como casa de Dios deben guardarse en fidelidad. Aquí se encuentra en Hebreos capítulo 3, versículos 5, 6, 12 y 13. Y tenía algunas definiciones también, como la palabra siervo,
El término griego serapón identifica a un servidor de baja categoría. La raíz de esta palabra indica la acción de calentar y se usa también para hablar del verano. Gloria a Dios. Exhortaos. La forma verbal aquí es del griego parakaleo, que significa llamar cerca, invitar por imploración, exhortación o consolación. También se traduce como alentar y amonestar. Aquí la primera parte, la parte A, dice: Moisés fue fiel como siervo, pero Cristo como hijo sobre su casa. Cuando la palabra de Dios habla de una doctrina fundamental, generalmente usa el recurso de enfatizar. Miremos cómo ello se cumple en esta porción del capítulo 3 de Hebreos. En el versículo 2 se compara a Jesús con Moisés en cuanto a la fidelidad. Pero ahora en el versículo 5 se hace un contraste entre ambos. Debemos entender que nuestro Señor es el más hermoso de los hijos de los hombres, como dice el Salmo 45:2. Con lo cual la palabra muestra su perfección moral. La alusión de Hebreos a la fidelidad de Moisés es tomada de Números 12:7, donde Dios resalta este atributo suyo en el contexto de la murmuración que contra él habían hecho María y Aarón. Para mostrarnos lo superlativo que es Cristo frente a Moisés, los versículos 5 y 6 usan dos preposiciones. Moisés fue siervo fiel en la casa de Dios, pero Cristo es el Hijo sobre su casa. Debemos aprender que no es lo mismo trabajar en la casa que estar sobre ella. Un ejemplo de esta distinción fue José. Primero él trabajaba en la casa de Potifar, pero luego su señor lo hizo mayordomo sobre toda la casa, como dice Génesis 39, del 1 al 6. Los creyentes debemos conducirnos con temor al saber que sobre la casa de Dios Cristo es Señor. Gloria a Dios. La palabra siervo usada aquí en el griego denota que alguien que anhela servir a su Señor y no a manera del esclavo que está obligado a hacerlo. Los siervos de Dios debemos servir al Señor con alegría y nunca hacer indolentemente su obra. Gloria al Señor. La fidelidad de Moisés lo hizo una prefiguración de Jesús, el profeta sin igual. Ello apuntaba a lo que luego Hebreos 1:2 habría de decir: sabemos que Dios, después de hablar muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos habla o nos ha hablado por el Hijo. Por tanto, el Evangelio de Cristo debe ser anunciado en toda predicación y enseñanza de los ministros cristianos. La segunda parte del versículo 6 compara al pueblo de Dios con una casa. En verdad los creyentes somos templo de Dios, como dice 1 Corintios 3:16. Este edificio está constituido por judíos y gentiles y Cristo es su piedra angular. La primera condición para ser casa de Dios es que retengamos firme hasta el fin la confianza. Estos creyentes hebreos podían padecer la tentación de volver al judaísmo. Por tanto, debían aferrarse a su fe en Cristo. Segundo, que podamos gloriarnos en la esperanza. La esperanza de los santos es como un ancla para el alma que la afirma y la asegura. Es nuestro deber mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice Hebreos 10:23. Gloria a Dios. La parte B dice: los creyentes deben guardarse fieles en la fe
y la santidad. Esto está en los versículos 12 y 13. Esta porción última de nuestro estudio parece cerrar con broche de oro el concepto de mantenernos fieles al Señor. El versículo 12 o verso 12 nos invita a guardarnos de la incredulidad. Al estudiar el Salmo 95, aprendemos a escuchar con temor la voz de Dios. Aquel pueblo que divagó de corazón no entró en el reposo del Señor. La mayoría murió en el desierto. El sentido de la advertencia es que renegar de Cristo como Salvador equivale a apartarse del Dios vivo. La carta a los Hebreos abunda en amonestaciones acerca de la necesidad de la perseverancia en la fe. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Los que retroceden lo hacen para perdición, a pesar de las tendencias teológicas que intentan evadir la responsabilidad del creyente respecto a su salvación. Aquí es evidente que sí hay responsabilidad. El texto advierte de los peligros que entraña volverse atrás. De acuerdo al versículo 12, hay pecaminosidad en el corazón del que se hace incrédulo. Cada creyente debe ser vigilante de sí mismo, porque el corazón humano es engañoso, como dice Jeremías 17:9. Como medicina preventiva, el Espíritu Santo nos da una solución al peligro de la incredulidad en el versículo 13. El llamado es exhortarnos entre nosotros los creyentes cada día. El Nuevo Testamento enfatiza la necesidad que los hermanos nos preocupemos los unos por los otros. Pablo le dijo a los hermanos que se animen o se animaran y se edificaran unos a otros. El llamado de Hebreos a exhortarnos cada día revela el deber de la comunión entre los santos. Los creyentes debemos guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como dice Efesios 4:3. Al final del versículo 13, el escritor de Hebreos nos enseña a aprovechar el hoy de Dios para exhortarnos mutuamente en la fe. Con esta palabra hoy se identifica el tiempo de la gracia. Por tanto, en tanto que se dice hoy, los santos debemos amonestarnos perseverantemente. Recordamos que el tiempo de la gracia está por terminar, así que lo debemos aprovechar bien para que cada piedra viva de la casa de Dios esté firme como parte del edificio espiritual. Y esas piedras vivas somos cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dice, nadie sabe cuándo se va a la eternidad ni cuándo ocurrirá la venida del Señor. Pero si aprovechamos bien el hoy de Dios, podremos ser guardados de la dureza espiritual que es propia del engaño del pecado. Gloria al Señor. Aquí con esto hemos terminado esta lección, y el resumen general dice así: el texto áureo de nuestro estudio nos sirve como eje central de la necesidad que tenemos de ser hallados fieles ante Dios. Moisés fue guardado por Dios mismo para ser fiel al que lo llamó al ministerio. Su llamado fue a una función difícil, pero las adversidades fueron el medio donde su vida brilló. Él fue un testimonio digno del Señor. Cada uno de los que servimos a Cristo debemos tener la meta de vivir como es digno de la vocación con que hemos sido llamados. Hoy tenemos retos frente a nosotros donde el camino más fácil parece ser la deslealtad. La sociedad donde vivimos carece de valores espirituales y morales. Por tanto, la santidad a Dios parece algo fuera de moda, aunque dentro de la casa de Dios, aún dentro de la casa de Dios. Pero Moisés fue un testimonio del Cristo que habría de venir, pues el Señor es el modelo perfecto en cuanto a la fidelidad. Él vino al mundo
a dar su vida por los pecadores. Así que al llegar el tiempo para ser entregado, afirmó su rostro para subir a Jerusalén y cumplir la misión encomendada, como dice Lucas 9:51. Cristo debe constituirse en el ejemplo de vida para los creyentes, así como Él fue obediente hasta la cruz y luego Dios lo exaltó hasta lo sumo. El cristiano fiel será recompensado con gloria eterna. Gloria a Dios. Entramos aquí a las preguntas, si todavía no está tiempo. La primera pregunta dice: ¿cuál respuesta debía dar el pueblo cuando viniera el profeta anunciado por Moisés? ¿Cuál respuesta debía dar el pueblo cuando viniera el profeta anunciado por Moisés? Eso está en Deuteronomio 18:15. Dice que en Deuteronomio 18:15 deja claro que el pueblo debía oír a aquel profeta. La número 2 dice: ¿por qué el pueblo dijo a Moisés que no quería oír la voz de Jehová desde el monte? Vamos a ver si alguien puede contestar la número 2. ¿Por qué el pueblo dijo a Moisés que no quería oír la voz de Jehová desde el monte? Tenía temor. ¿Perdón? Porque ellos no se querían morir hasta ver a Dios. Amén. Dice aquí, fue a causa de la expectación de la gloria de Dios sobre el monte. Israel tuvo miedo, se puso de lejos y rogó a Moisés que fuera él quien les hablase directamente. Ellos tuvieron miedo porque cuando vieron aquella salsa ardiendo, ellos se espantaron. Y dijeron: espérate, que esta salsa nos coge a nosotros, nos quema completito. Vamos a la número 3. Dice: ¿de qué manera la superioridad de la gloria de Cristo se manifestó en la creación? Más, pastora. Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Cristo es digno de mayor gloria porque participó divinamente en la creación del universo. Amén. Se encuentra en Hebreos 1:2. Aquí está la superioridad de la gloria de Cristo manifestada en la creación. Y la número 4, ¿qué temor tenía Pablo respecto a los corintios en el área de su fidelidad a Dios? Dice aquí que él temía que sus sentidos fueran desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso lo dice en 2 Corintios 11:3. Y la última: ¿cómo podemos ayudar a nuestros hermanos respecto a mantenerse fieles a Cristo? Animarlo. Amén. Como dice en Hebreos 3:13, debemos practicar la mutua exhortación para evitar ser endurecidos espiritualmente. Así es que hasta aquí esta clase y Dios les bendiga. Amén. Alabado sea el Señor, alabado Dios. Nuestro pastor con nosotros. Alabado Dios. Tengo un comentario. Sí, haga el comentario. Yo estaba cuando leí esta lectura, ¿verdad? Es la comparancia entre Moisés y Cristo, que era el que iba a venir, como le iba a decir, el profeta que venía. Y la fidelidad de Moisés hacia Dios, a pesar de que Dios le escogió después de viejo, porque fue después de viejo que Dios escogió a Moisés. La fidelidad de Moisés fue tremenda, porque él no pudo, si él quería, si fuese él por hombre, él hubiera seguido siendo el nene lindo allá de Egipto. de Egipto, de allá de la hija de Faraón. Pero él escogió seguir a Dios. Él fue escogido después de viejo, pero Dios mandó a su hijo desde antes, de mucho antes. Y Moisés siguió, él abrió el camino, como quien dice, dando la señal de que alguien venía, alguien parecido a él.
que era Cristo. Y él pasó muchas vicisitudes, tanto cuando sacó a Egipto, al pueblo de Egipto. Él pasó 40 años en el desierto. No, él vio la tierra prometida. Dice que él vio la tierra prometida y no la pisó, pero él sí la pisó, porque cuando Dios, Jesús se transfiguró, habían dos personajes, y era Moisés y Elías. Moisés sí entró a la tierra prometida. Amén. Y el Espíritu. Espíritu. Alabado sea el Señor. Moisés, el título de esta clase, el estudio número 6, amados. Our Bible story today, number 6, speaks about Moses as the type of Christ, the faithful son. Okay? Habla de, cuando hablamos de fiel, faithful, ¿qué significa la palabra fiel? Seguir a Cristo. Ese Digno de confianza. No matter what happens, no matter what problems or questions may appear, you stay steadfast. Una persona que es fiel es una persona, dice el hermano Cristian, que no importando lo que pase, se va a mantener firme. Porque, acuérdate, el hombre traiciona al hombre. El Pero hombre, Dios Cristo no traiciona al hombre. Cristo va a estar ahí. Pero Dios demanda del hombre que sea que fiel. La fidelidad del hombre es muy importante, usando a Moisés como tipo, entrando un poquito en lo. Cuando hablamos de tipo, cuando hablamos de tipología, ¿a qué yo me refiero, hermano José? Cuando está tomando una figura y la va a comparar con otra. En este caso, Moisés siendo profeta y Jesús, que es la única vez que se menciona como profeta, pero él fue la voz profética de Dios en ese tiempo. En la vida de Moisés, hermana Alexi, ¿le fue fácil con los hermanos y el pueblo? ¿Verdad que no? De la misma manera sucedió aquí, en la vida de Cristo, de nuestro Señor Jesús. Y en la de nosotros aquí. Y en la nuestra también, porque nosotros somos que seguidores de quién, de Cristo. Nadar en contra de la corriente. Entonces vamos a ver un hecho y me di a la tarea de escribir aquí. Y parte fue de lo que testificó nuestra hermana Lilia. Es como también cuando Moisés subió al monte y Dios le envió. Ahí voy ahora. Ahí voy ahora. Regresó y ¿qué habían hecho? El monumentito que habían hecho. Pero en la vida de Cristo, y cuando Moisés, Jesús fue al monte a orar y mandó a los discípulos a orar y no. Y cuando regresó, ¿qué pasó? Estaba durmiendo. Moisés subió al monte, habló con Dios, Dios le dio estatutos, mandamientos, leyes. Y cuando bajó, ¿qué sucedía con el rostro de Moisés? Resplandecía, brillaba. Y cuando Jesús subió al monte con 3 discípulos, ¿qué sucedió? En gloria también. Su vestidura resplandecía, la gloria de Dios vino también sobre él. Cuando la gloria de Dios vino sobre la vida de Moisés, cuando la gloria de Dios viene sobre nuestras vidas también, amado, nosotros vamos a resplandecer. La Biblia dice que Moisés, ¿de cuál era el carácter de Moisés? Era un hombre agresivo, era un hombre, ¿cómo se llama? Dios mío, como decía, estaba bien pumarejo. Allá en Puerto Rico tenía un bicho, alabado Dios. La cuestión es que él era un hombre como, el carácter de Moisés era ¿qué? Manso. Mateo 11:28, Jesús dijo que aprended de mí que ¿qué, hermano Darío? Que soy manso y humilde de corazón. Así que estamos viendo que peculiaridades, tipo, cualidades, tanto en la vida de Moisés como en la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde llama Dios allá en el monte a Moisés? ¿De dónde lo llama? ¿Lo sacó de dónde? De Egipto. ¿Qué sucedió cuando nació Moisés? ¿Qué hicieron con todos los niños? Los mataban, alabado Dios. Por miedo. Comenzaron a matar a los niños, la orden de Faraón. Cuando nació Jesucristo, ¿qué sucede? Lo mismo. Herodes perseguía, quería conocer.
Pero nuestro Señor Jesús, ¿qué? Peligraba. ¿Qué sucede? José y su madre se van ¿a dónde? ¿A dónde? A Egipto. Al pasar luego que muere aquel Herodes tetrarca, ¿qué sucede? Que Dios llama luego ¿a quién? A su hijo, a que salga ¿de qué? De Egipto. Estamos viendo que estas comparaciones, estos tipos, alabado sea el Señor. Y como decía Jesús, sus hermanos no lo querían. Alabado Dios. De Egipto llamé a mi hijo. En la parte número 3 dice: pida a un estudiante poner un ejemplo sobre la fidelidad de Moisés en su ministerio. José, ¿cómo fue la vida de Moisés? He was so faithful that he wanted to give up even the things and the riches that Pharaoh had for him. Fue tan fiel que él dejó, ¿verdad?, de llamarse hijo del faraón y prefirió andar con Dios. Fue tan fiel a Dios que no importaba lo que le sucediera a él, con tal a que el propósito de Dios fuera hecho. It didn't matter what happened in his life, but he wanted to do God's will always. That was the type of faithfulness that Moses had. Es el tipo de fidelidad que tenía Moisés hacia Dios. ¿Y cómo deberíamos ser nosotros también? Como Moisés. Moisés. Like the sun. Y cuando Moisés bajó del monte con la gloria, tuvo que ponerse un velo para que lo pudieran ver. El Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a acontecer en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios hablando, como decía aquí en el libro de Hebreos, a los profetas, a los padres en aquel tiempo. Antes hablaba a través de los profetas, mas sin embargo a nosotros todavía hoy en día nos habla a través de qué? De su preciosa palabra, a través de qué? Del Hijo. Alabado sea el Señor. Tenemos que serle fiel al Señor en todo, amados del alma. Apocalipsis lo recita: sé fiel ¿qué? Hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Y qué va a pasar? Corona de la vida. Y yo te daré la corona de la vida. José. I wanted to say something else. There was a part at the end, había una parte al final, that a lot of the children of Israel, they were trembling and scared, okay, because of all the might and the glorious stuff that was happening on that mount. Ellos estaban espantados, estaban temerosos de la gloria de Dios que se presenciaba allí. That mount was shaking, it was thundering and lights, and even the ground was shaking. Now, y había truenos, había relámpagos, aquel monte se estaba removiendo, se estaba sacudiendo. It's the same way in our lives, because we're made of this clay, this dirt, right? And we will tremble also at the glory of God. Even our bones will actually shake up and all that, because they were at the presence of the Almighty God, and that's why they were scared. They would have never seen such thing in their life, and they were marveled. They were scared to death. Even Moses said, "I am scared. I am profoundly, amazed of what I could see." Y Dios, aleluya, ellos estaban completamente sacudidos hasta en los huesos, porque nunca había visto tal gloria, tal cosa manifestada ante sus ojos. Y con todo eso ellos tuvieron que decirle a Moisés que entonces Dios hablara con él, so God could speak to him, and then he will speak to us, and then you will speak to us, y que él hablara con ellos luego. He was the prophetic voice to them, and Christ was our prophetic voice. That's what the word says. Y Dios, él era la voz profética de ellos entonces, y Jesús es nuestra voz profética. Gracias, pastor. En los comentarios dice aquí del maestro que la sociedad donde vivimos carece de valores espirituales y morales. Está hoy en día sucediendo, hermano. Hay falta de valores espirituales y morales. Por tanto, la santidad a Dios parece ser algo fuera de moda. Pero la iglesia está donde tiene que estar. Está a la moda en Cristo Jesús, amado. Alabado Dios. Si algo el Señor demanda, alabado Dios, además de que de la santidad, de acuerdo al libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, que dice, que usted lo conoce, seguir que La santidad. la paz con todos
¿Y qué más? Usted lo sabe. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Para que usted pueda vivir en santidad, ser parte de ser santo, es tener paz, amado, los unos con los otros. Y en la vida de Moisés, era un hombre, además de ser manso, bien pasivo. Cuando se levantaron contra él, ¿a quién clamaba él enseguida? Al Señor, era donde él iba, alabado Dios. Nunca se quejó, al contrario, que por un pequeño error, por la soberbia de aquel pueblo, le costó a él no entrar a la tierra donde prometida, sino que pudo verla solamente de lejos. Además de que Dios le había hecho una promesa. You see, when we fail to serve the Lord and do according to His will, my sister Tanisha, hallelujah, in the life of Moses, you probably know the whole story. You know, he was walking with his mother. She put him in the river. She gave his sister Miriam so many instructions, hallelujah, and the way he was raised up, hallelujah, the palace with Pharaoh, hallelujah. But that now at the end, he recognized, he acknowledged, he knows who really he is. So God put it in a better place, hallelujah. But the suffering that came after the call of the Lord calls him. Dios lo llama, alabado Dios. Y no le iba a ser fácil, amado. Dios lo llamó a servir. Y él se dio la tarea de servir. Porque cuando estuvo allí en la tierra de Madián, donde estaba quien, Jetro, su suegro, alabado Dios, él llegó allí y comenzó a servir como un pastor. ¿Tipo de quién? De Cristo, que dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da quien por su oveja, alabado sea el Señor. Jesús dijo más allá, yo conozco mis ovejas, yo las llamo y ellas vienen, alabado sea el Señor. Y qué bueno, amados del alma, de qué manera la fidelidad de los siervos de Dios testifica a favor de Cristo. ¿De qué manera? La fidelidad de los siervos de Dios testifica a favor de Cristo. ¿De qué manera usted cree, hermano Darío? La fidelidad de... Sí, ¿de qué manera la fidelidad de los siervos? Nosotros todos, we're all servants of the Lord, okay? That's no time. How, in which way does it shows about, or speaks about, or testify in the favor of the Lord? Ser obedientes Y en el servicio. Y en el servicio. Porque Jesús dijo, yo no he venido para ser servido, sino que vine para servir. Y a eso es que Dios nos ha llamado. Moisés vino a ser que, además de ser un príncipe en medio del pueblo del Señor, pero fue un servidor. Y en eso fue que se destacó. ¿Tipo de qué? De nuestro Señor Jesucristo. Aquí decía en el ejercicio de la clausura, lea con la clase el texto audio y pida a los estudiantes testificar cómo Dios los ha ayudado en el área de la fidelidad. Ahora, Carlos, léate otra vez el texto audio, que usted fue el que lo leyó. Y nos va a decir cómo Dios le ha ayudado a usted en el área de la fidelidad. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Y en tu vida, Dios siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Dios me ha ayudado tanto que yo ni sé cómo agradecerle. Dios va a probar nuestra fidelidad también. De la misma manera como Moisés le fue fiel, cuando usted y yo le somos fieles a Dios, Dios se habrá de glorificar. Ahí decía el texto audio, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Alabado sea el Señor. La gente siempre va a estar pendiente, no tanto de qué hacemos, sino también, hermano Francisco, nuestro comportamiento, alabado Dios, y otras áreas de nuestra vida que solamente las conoce el Señor y usted. Si cuando estamos en los trabajos, cuando estamos afuera, nos damos la tarea de testificar a otros, de ponernos al servicio de otros, también de igual manera, alabado sea el Señor. Bien, amados, con esto vamos a concluir nuestra clase. Que Dios le bendiga a cada uno de nuestros amados hermanos y amigos, la familia que se conectó con nosotros. Alabado sea el Señor. Invitamos para que esté con nosotros en nuestro próximo servicio este jueves
Alabado sea el Rey que vive. Y luego del jueves se hace el anuncio el jueves para que nos vea el domingo. Y el próximo martes seguimos la fiesta para la gloria y honra del nombre de nuestro Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde de una manera especial. Si está enfermo, alabado Dios, que el Señor ponga su mano poderosa sobre ti. Créale a Dios, hermano. A Dios hay que creerle. La fe sin obra es muerta, dice Santiago. Yes. Si fuera por los dolores, estuviera yo en casa, alabado Dios, y habría que cambiarme el nombre. Santo. Mi mamá me iba a llamar a mí José Dolores, porque yo nací, de acuerdo en Puerto Rico, en la tradición, en el día de la Virgen de los Dolores. Santo. Pero qué bueno que llevó todos mis dolores y todas mis enfermedades, se llama Jesucristo, en la cruz del Calvario. Yes. Y cada día yo me puedo sacudir Alabado en el Dios. nombre de Jesús y darle ese paso de fe. Y caminar en fe, alabado Dios, Sí, Señor. aunque me duela hasta el alma, bendito sea el Señor. Así que fuérzate, alabado Dios, sacúdete en esta noche y dale la oportunidad al Señor, Sí, mi que Dios. como dueño y Señor de su vida, pueda ver una realidad, la palabra de Dios que se cumple, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo le continúe bendiciendo. Vamos a ver por aquí.